palabra es clara y dice que nosotros hemos sido salvos solamente, exclusivamente, gracias a la generosidad de Dios. Y dice, Él, el Señor, nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Amén. Si usted quiere, subraye eso. Dios hizo esto para mostrar en el futuro, y les digo, el futuro es hoy, su inmensa generosidad, siendo bondadosos con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Cuando Adán y Eva pecan, eso está en los primeros capítulos del libro de Génesis, y Dios les sentencia por su falta, dice la palabra que Dios les cubrió, los vistió, ¿cierto? Y desde allí nosotros entendemos que Dios comienza ya a trabajar en el hombre, que aún siendo pecador, aún siendo infiel, aún fallando a lo que Dios le había pedido, Dios aún así lo cubre. Entonces, en este pasaje podemos ver cómo se forma nuestra unión con Dios, y por eso les decía que se subrayaran, si querían, ¿verdad? Esta parte, el versículo 6, que dice, Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Y es que Dios comenzó a unirse a nuestras vidas a través de la resurrección, porque Él dice que juntamente con su muerte fue sepultado todos nuestros pecados, nuestras faltas, todos esos resentimientos, todas las amarguras que habían en nosotros, y en la ascensión nos dio un lugar sentados a la diestra del Padre. Amén. Nos ha dado un lugar. Él ha dicho, iré a preparar morada. Iba a prepararla para nosotros. Entonces, ¿cómo actúa la obra de Cristo en nosotros? Sencillo. El Señor actúa, lo decimos, hacemos una comparación, y la Biblia también la hace, con el alfarero. ¿Sí? El alfarero es aquel que se dedica a crear objetos, piezas de barro. ¿Sí? Y como decía, uno ve el barro en la imagen que coloqué allí, y allí se ve, cualquiera podría decir, bueno, puedo hacer una pieza de barro. ¿Sí? Pero si usted ve ese barro que está allí, esa arcilla, la ve en el suelo, con monte, con basura, ¿usted tomaría ese barro para hacer algo? ¿Usted imaginaría poder hacer algo de eso? Y en esa condición estábamos todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Estábamos muertos, dice la palabra, en delitos, en pecados, en pleitos, contiendas, amarguras, peleas, disensiones, envidias, borracheras. Y pare usted de contar, la lista es larga, ¿cierto? De la condición en la que estábamos cada uno de nosotros. Pero el Señor actúa como ese alfarero que toma ese barro, que es cochino, está sucio, que está en la condición en la que está, y lo transforma en una pieza útil. Porque nadie que hace una vasija la hace para tenerla en una gaveta. Y si usted tiene sus vasijas, sus utensilios en una gaveta, sáquelo y úselo, dele uso. ¿Sí? Decía mi abuela, tenía un juego de vajilla espectacular y un juego de cubiertos espectaculares,
y no se usaban nunca, porque era para una ocasión especial que parece que nunca llegaba. ¿Sí? Y pasaron años y años y años, y cuando falleció, estábamos recogiendo cosas, ordenando y limpiando, nos encontramos con cosas maravillosas que ni sabíamos que había. O sea, toda una vida de trabajo, esfuerzo, sacrificio para obtener cosas que a fin de cuentas no usamos. Entonces, el Señor construye instrumentos útiles. Todo lo que el Señor nos ha dado y ha hecho en nosotros es útil. ¿Sí? Porque estando en el fango, en el lodo, en el barro, en la tierra, nosotros no podíamos hacer buenas obras. ¿Qué hay de bueno en eso? Nada, ¿verdad? Sin embargo, Él renueva nuestra naturaleza. Entonces, nuestra naturaleza depende de lo que somos conscientes, de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que está a nuestro alrededor y lo que nos hace consciente de eso. ¿Sí? Y por eso subrayé allí lo que es el conocimiento. La palabra de Dios dice que nuestra mente debe ser renovada, transformada. ¿Sí? Y para nosotros vivir de acuerdo a una nueva naturaleza, nosotros debemos renovar nuestro conocimiento. ¿Sí? ¿El conocimiento de quién? De nuestro ser, como lo subrayé, de lo que nosotros somos. A medida que yo sé lo que soy, entonces yo puedo manifestar eso que soy. ¿Sí? Es necesario que nosotros conozcamos nuestra identidad. Y cuando nos hacemos conscientes, entonces, de la verdad que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo no puedo ser el mismo cuando yo comprendo que soy una creación de Dios, y al aceptar a Jesús, entonces no solo soy una creación de Dios, sino que me hago hijo de Dios. Amén. Se ha implantado en mí una nueva naturaleza que realmente es la original, porque dice que cuando Dios creó al hombre lo hizo a imagen de Dios. Entonces Dios restaura la originalidad del ser. Entonces nuestro comportamiento debe tomar el modelo de aquel al cual nosotros fuimos hechos semejantes. Entonces yo realicé una pequeña lista de las cosas que nosotros debemos implantar, comenzar a hacer en nuestra vida. Lo primero, mi conducta es el sermón más efectivo que puedo predicar. Andar en el Señor requiere de cierta vocación, ¿sí? La vocación no es más que hacer algo que a nosotros no solamente nos gusta, sino que nos apasiona. Y entonces yo podría preguntar, ¿estamos apasionados por aquel que nos llamó? Nosotros debemos vivir una vida que ponga de manifiesto la verdad del Evangelio de forma irrefutable. En segundo lugar, debo modelar mi vida imitando a Jesús. Y dice, así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son hijos amados. ¿Cómo voy a modelar mi vida? Siendo imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos amados. Dice, somos hechura suya, creados según Dios para realizar buenas obras. Todo lo que nosotros hacemos debemos filtrarlo por la palabra. Hay que comprender que Jesús es el modelo, no hay otro.
Jesús es el modelo perfecto de amor que Dios quiere que nosotros sigamos. Amén. Entonces hay una lucha constante entre lo que yo quiero y lo que el Señor quiere que yo haga. Es por eso que yo debo modelar mi vida imitando a Jesús. Porque Jesús va a hacer lo que es espiritual. Y yo, entonces, quiero hacer cosas carnales, pero al yo poner al Espíritu en primer lugar y poner al Señor en primer lugar, mi vida va a ser conducida de forma que el Espíritu va a guiarla. Amén. Y eso nos lleva al tercer punto. Debo llenarme continuamente del Espíritu Santo. Porque yo puedo tener al Espíritu y estar medio lleno del Espíritu. ¿Cierto? Porque el Espíritu nunca se va a apartar de nosotros. Amén. Siempre está allí con nosotros. Pero estoy lleno del Espíritu. Yo debo estar lleno continuamente del Espíritu Santo. Y es continuamente. No puedo estar lleno hoy y mañana no. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de las glorias y las experiencias del ayer. Debemos todos los días renovarnos. Todos los días presentarnos como sacrificio vivo. Todos los días ir al Señor. ¿Sí? ¿Quién es nuestra fuente de agua viva? Que lo que sale por nuestra boca sea de bendición, de edificación, de restauración, sea para alabar, dar gracias al Señor. Lo que yo digo va a reflejar lo que yo soy. ¿Sí? Porque la palabra no se equivoca y dice: de la abundancia del corazón habla nuestra boquita, ¿cierto? Y dice en el libro de Santiago que no hay nada más peligroso que la lengua. Y dice: con ella se puede hacer muchos males. Si usted no lo sabía, búsquelo, está en el libro de Santiago. Y usted lo va a descubrir de primera mano, que la lengua es peligrosa. Dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Entonces yo voy a mostrar, ¿verdad?, lo que hay en mí cuando yo hablo. ¿Sí? Que de nuestros labios broten continuamente alabanzas y acciones de gracias. Amén. Y eso mantiene un constante fluir del Espíritu en nuestras vidas. Porque el Espíritu no va a estar entristecido ni apagado si yo estoy constantemente proclamando la palabra del Señor en todo momento, orando, clamando, bendiciendo a la gente, pensando bien de los demás. ¿Sí? Y por último, y no menos importante, entrégate con constancia y fe a la oración. Efesios capítulo 6, verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces no es solamente el acto de orar, sino de velar en esa oración. ¿Sí? ¿Y qué es velar? Eso es como cuando yo vengo y Luz Mari me dice, por ejemplo, me manifiesta que quiere un dulce, un helado, vamos a ponerlo. Me lo manifestó. Pero ella va a velar que eso se cumpla. Usted va a venir y le va a recordar: acuérdate que me dijiste que me ibas a comprar un helado. Y acuérdate lo que dijiste, que me ibas a comprar un helado. ¿Cierto? ¿Cuántos lo han hecho? Hermana Evelyn, amén, gloria a Dios. Dice: nosotros debemos orar en todo tiempo.
en todo tiempo, ¿sí? En todo momento, para toda circunstancia, ocasión y momento. Si yo voy a conversar con una persona, yo debo orar. Si yo voy a salir a la calle, yo debo orar. Si yo voy a ir a predicar el evangelio, yo debo orar. ¿Cierto? Porque la oración, ¿verdad?, nos lleva a batallas espirituales que solamente se pueden librar en la oración. Si yo llevo una vida que imita al Señor y esa vida se refleja y yo estoy lleno del Espíritu, mi oración va a ser espiritual. Ahora, si mi vida no refleja a Cristo, lo que sale de mi boca no alaba al Señor, y yo vivo una vida que la gente dice, ni se imagina que es cristiano, entonces, ¿mi oración es espiritual? No lo sabe. Por más que una persona finja vivir una vida espiritual, va a llegar un momento donde va a ser evidente que no es espiritual. Entonces, nosotros no estamos para juzgar la espiritualidad de nadie, ¿cierto? Pero nosotros, a medida que nos entregamos personalmente a la oración, constantemente a la oración, nuestra oración va a ser espiritual y va a librar batallas. Y vamos a poder, entonces, dejar que Dios cambie las oraciones por una vida de oraciones. Porque a veces nosotros tenemos oraciones, pero no una vida de oraciones. ¿Sí? Y la idea es que a medida que nosotros nos entregamos, nosotros podamos vivir una vida de oración. Un creyente que no ora está lisiado. Y dice la palabra que vayamos y hagamos discípulos. Pero nosotros debemos librar una batalla espiritual para poder alcanzar esos discípulos. Y esa es la batalla que nosotros libramos a través de la oración. Entonces, la lectura de la palabra es fundamental. La congregación es fundamental. La oración es fundamental. Y después de la unión de todo eso, nos lleva al servicio. A que nosotros comencemos a hacer las buenas obras que han sido preparadas desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando nosotros vamos a predicar, le vamos a predicar a una persona que Dios antes conoció. Y que a eso que conoció, ya lo predestinó. Y en el momento que nosotros predicamos, Dios lo llama. Y entonces Dios se glorifica en todas esas cosas. Amén.